Bienvenido creativo, vamos a resolver este ejercicio que involucra a la ley de Coulomb. Nos entregan una serie de datos que serían los siguientes. Tenemos tres cargas eléctricas. Estas tres cargas eléctricas están en microcoulombs. Tenemos dos cargas eléctricas positivas y una negativa. Aquí, bueno, creo que es conveniente recordar que cargas opuestas se van a atraer, hay una fuerza de atracción entre ellas, mientras que cargas iguales se van a repeler, hay una fuerza de repulsión entre ellas. Tenemos la distancia entre estas cargas, 6.5 centímetros. 6.5 centímetros. Cada una de estas cargas tiene una intensidad, 35 microcoulombs, 17 microcoulombs. Como es negativa, esta carga sería de menos 22 microcoulombs. Esos son los datos que tenemos, además de el ángulo que existe entre estas dos fuerzas. Con estos datos nos piden calcular la intensidad de la fuerza, en este caso de atracción, entre la carga 3 y la carga 1. También la fuerza de atracción entre la carga 2 y la carga 1. Y luego nos dicen, bueno, y entonces, ¿cuál es la fuerza total de atracción que ejercen estas dos cargas, la 3 y la 2, sobre la carga 1? Eso es lo que nos están solicitando. Vamos a, ahora sí, entonces, manos a la obra. Antes que otra cosa, este ejercicio es una aplicación de la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción entre dos cargas es directamente proporcional a sus intensidades. O sea, mientras más grande sea la intensidad, más grande es la fuerza de atracción, ¿no? Si una aumenta, la otra también. Por eso la operación es una multiplicación. Y mira, aquí de una vez pongo, ¿no? Carga 1, que sería esta, carga 3. Esto va a ser inversamente proporcional. Como es inversamente proporcional, quiere decir que lo que vamos a hacer es dividir. Mientras una magnitud crece, la otra disminuye. Si aquí la distancia aumenta, la fuerza de atracción disminuye. Entonces aquí vamos a colocar la distancia. Esto multiplicado por una constante. Esto va a ser igual, por eso lo pongo acá, a la fuerza de atracción. Listo, ya tenemos nuestra fórmula, que es la que vamos a emplear. ¿Qué nos resta ahora? Pues mira, vamos a empezar a sustituir carga 1, carga 3, pero tenemos un pequeño detalle. Está en microcoulombs. Necesitamos que esto esté en coulombs, porque aquí las cargas deben estar en coulombs y la distancia tiene que estar en metros, la fuerza en newtons. Bien, necesitamos entonces que estos 35, mira, por ejemplo aquí son 35 microcoulombs, estén expresados en coulombs. 35 microcoulombs quiere decir 35 millonésimas partes de coulomb, es decir esto, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las 35 millonésimas partes de un coulomb. Esto lo puedo escribir entonces de manera utilizando la notación científica, o sea, de una manera exponencial. Si te das cuenta, el punto lo estoy recorriendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Por lo tanto, esto me va a quedar como 35 por 10 a la menos 6, ¿no? Este menos 6 lo que me está indicando es, vas a mover el punto que está aquí 6 lugares, ¿no? Eso es lo que nos indica la notación científica. Listo. Generalmente, cuando tenemos el exponente negativo, o sea, 35 por 10 a la menos 6, quiere decir que este es un número pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Ok? Con esto hice toda la chamba, pero con la carga 1 es todavía más sencillo. Fíjate, la carga 1 directamente lo vamos a hacer. Simplemente escribimos menos 22, ya no pongo microcoulombs, lo voy a sustituir por 10 a la menos 6. Y así de sencillo, ya tengo esto en coulombs, ¿no? Aquí son por 10 a la 6 coulombs, por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora voy con la distancia. La distancia nos está diciendo aquí que es de 6.5 centímetros, ¿ok?
6.5 centímetros. Fíjate aquí qué es lo que va a ocurrir, ¿ok? Metros, decímetros, centímetros, milímetros. Quiere decir que 6 centímetros es lo mismo que 65 milímetros. Va de nueva cuenta, ¿eh? Aquí están los metros. Después del punto, estos serían decímetros, la décima parte del metro. Centímetros, la centésima parte del metro. Milésimos, la milésima parte del metro. Pero resulta ser que aquí no nos dicen 65 milímetros, sino 6.5 centímetros. Centímetros va en este segundo lugar, por eso aquí pongo el 6 y a continuación el 5. De aquí me doy cuenta que 65 centímetros es 6.5 centímetros es lo mismo que 65 milímetros. ¿Okay? Entonces lo voy a dejar así para que sea más claro lo que voy a hacer. Esto ahora lo voy a escribir también de manera exponencial empleando la notación científica. 65 por 10. Y aquí el punto se está recorriendo 1, 2 y 3 lugares. Por eso me va a quedar 65 por 10 a la menos 3 metros. Ya quedó. Ya tengo todo en las unidades que requiero. ¿Qué resta? Pues empezar a hacer las sustituciones. La fuerza que yo estoy buscando, la que me solicitan, va a ser igual a la constante. La constante, recuerda que es de 9 por 10 a la 9, o sea, este es un numerotote grandote, newton por metro cuadrado sobre columna al cuadrado. Esta es mi constante. Y esto va a multiplicar a la carga 1 por la carga 2, ok. La carga 1 es 35 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto es lo de la carga 1. La carga 3, que es lo que necesito también aquí averiguar, va a ser igual a menos 22 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo, ya quedó. Vamos a ver otro poquito para poder hacer más espacio. Para que esto no me quede así tan amontonado, ¿ok? Ahora, esto es inversamente proporcional. Como es inversamente proporcional, pues lo vamos a dividir entre la distancia. Y la distancia es 65 por 10 a la menos 3 metros. Toda esta operación así grandotota, no te espantes, vas a ver que es relativamente sencillo. Me va a permitir encontrar cuál es la fuerza. Ahora aprovecho para comentar un detalle. Si te das cuenta, tengo una carga negativa. Aquí tengo, aplicando ley de signos distintos me van a dar menos. Quiere decir que esta fuerza me queda negativa. ¿Qué me indica esa fuerza negativa? Que esta fuerza es una fuerza de atracción. Si las dos cargas son positivas, me va a quedar positivo. ¿Qué me indica el positivo? Pues que entonces es una fuerza de repulsión. Y ocurrirá lo mismo si las dos cargas son negativas. Recuerda que signos iguales nos da positivo. Entonces, si las dos cargas son negativas, entonces también van a dar un resultado positivo. Una fuerza positiva, entonces nos va a indicar que se trata de una fuerza de repulsión. ¿Ok? Listo. Ahora, ya puedo empezar a trabajar. Voy a hacer a un ladito, para empezar, mira, esto. Por esto me refiero a la notación científica. Y simplemente voy a hacer esta multiplicación. 35 por menos 22. ¿Ok? Me olvido en este momento de la notación científica. 35 por menos 2, para no tardarme tanto, nos va a dar menos 770. Ok, ya me dio menos 770. Ahora sí me regreso a la notación científica. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. La regla de los exponentes me dice cuando multiplicas, los exponentes se van a sumar. Entonces esto me va a quedar por 10. Debo 6 y debo otro 6. Ya debo en total 12. Entonces el resultado de esto me queda menos 770
por 10 a la 12. Entonces ya regreso esto aquí. Ya tengo ahora sí todo mi resultado. Ahorita ya sabes por qué. Entonces esto que estaba arriba me va a quedar así. 770 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto ahora lo voy a tener que dividir entre 65 por 10 a la 3 metros, ¿ok? Y todavía me va a faltar hacer la multiplicación de esto por la constante. No hay que olvidar eso. La constante todavía también sigue estando aquí afuera. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues mira, bien sencillo. Para hacer esta división de nueva cuenta, hago a un ladito, ahorita hago a un ladito la notación científica. No me interesa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues menos 770 entre 65. La notación científica ahorita no me interesa. Esto me va a dar como resultado menos 11.86. Digo, no, 84, para tomar solo dos decimales, ¿ok? Ahora sí ya me fijo en la notación científica. Arriba, muy importante, arriba, porque aquí el orden sí importa. Por 10 a la menos 12, y abajo es por 10, y aquí me faltó ponerle a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Fíjate que lo contrario de multiplicar es dividir. Cuando nosotros multiplicamos, aquí se hizo una suma. Bueno, ahora vamos a dividir, que se va a hacer una resta. Y en la resta el orden importa. Por eso al de arriba le vamos a restar el de abajo. A menos 12 le vamos a restar menos 3. ¿Ok? Cuidado con este detalle. Este menos es de la ley de los exponentes. Cuando dividimos, los exponentes se restan. Y este menos es del valor del exponente. ¿Ok? Son dos menos diferentes, por así decirlo. Tienen distinta razón de ser. Por eso nos queda menos 12 menos 3. Para quitar ese paréntesis, vamos a aplicar ley de signos. Signos iguales nos da más. Ahora sí, debo 12 y quito 3, o pago 3, mejor dicho, debo 12 y pago 3. Nada más queda de ver 9. Y nada más queda de ver 9. Listo. Ya junto todo esto, y después de haber realizado la división, okay, no olvides que me quedó 9 positivo. Mira, lo voy a colocar otra vez para que se vea. Híjoles, como se borró en partes, me quedó... mira, me quedó menos 9. 9 negativo, ¿ok? Aquí está, ese es el exponente. Ahora sí ya, una vez que se ve esto, nos va a quedar menos 11.84, ¿ok? Todo esto que estaba aquí adentro, que la canción. Ya, haciendo la división me queda menos 11.84 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Ahora sí. Ya estoy en condiciones de multiplicar por la constante. Por 10 a la 9. Yo ya sé que esto me va a dar Newton. ¿Ok? Ya sé que el resultado de estas unidades me va a dar Newton. Hago la multiplicación. Y entonces, signos distintos me va a dar menos. Lo que ya comentábamos, la fuerza va a ser negativa. Como es negativa, sé que se trata de una fuerza de atracción. Entonces me va a quedar 9 por menos 11.84. Esto me entrega menos 106.56. Ahora, si ya cuando estamos multiplicando, me fijo ahora sí qué pasa con la notación científica. Por 10 a la 9, que va a sumar por 10 a la menos 9. Esto equivale a decir, tengo 9 y me quita 9, ¿qué me queda? 0. ¿No? Entonces aquí mi notación científica me quedaría por 10 a la 0 newtons, ¿no? El resultado, la fuerza es newtons. Por 10 a la 0 quiere decir que este punto que se quedó ahí no se va a mover. Ahí se mueve, no lo estoy moviendo, 0 lugares, no se mueve. Ya no tiene caso entonces
colocar esto, simplemente vamos a mover y ya nos queda menos 106.56 newtons. Esta es la primera fuerza, ¿ok? Ya tenemos la primera fuerza, menos 106.56 newtons. Quiere decir que esta fuerza de atracción aquí es de menos 100.6.56 newtons. Esta es la fuerza de atracción entre estas dos cargas. Vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento para la otra carga, ¿ok? Entonces aquí me voy a ir un poquito más rápido. Voy a sustituir rapidísimo todos los valores, la fórmula, para que veas cuál es el resultado. Listo, ya está aquí explicado rapidísimo. De nueva cuenta, mira, primer paso. Las cargas de microcoulomb ahora están expresadas en coulombs. Nos queda menos 22 por 10 a la menos 6 coulombs. Negativa porque es una carga negativa. Esto de verde porque es positivo. 17 por 10 a la menos 6 coulombs. Es decir, 22 microcoulombs negativos es lo mismo que menos 22 por 10 a la menos 6 coulombs. De nueva cuenta, 17 microcoulombs es lo mismo que 17 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia es la misma, entonces 6.5 centímetros es lo mismo que 65 por 10 a la menos 3 metros. Aquí ya sustituimos, está nuestra constante, carga 1 por carga 2, dividido entre la distancia. Listo. A la hora que hacemos esta operación, nos va a quedar que menos 22 por 17 nos da menos 374. Como es multiplicación, los exponentes se suman, menos 6 y menos 6 nos va a dar menos 12. Entonces aquí arriba nos queda menos 374 por 10 a la 12 coulombs. Lo de abajo se quedó igual. Ahora voy a hacer esta división. Y entonces 374 entre 65 me va a dar menos 5.75. A la hora que yo resto menos 12 menos 3, ¿ok? Menos 12 menos 3 nos va a dar menos 9, porque termina siendo 12 más 3 menos 9. Y esto me queda menos 5.75 por 10 a la 9 coulomb sobre metro, porque esto se queda así, ¿no? Coulomb sobre metro. Ya nada más resta hacer la multiplicación de la constante por lo que tengo aquí. Entonces multiplicamos 9 por menos 5.75 y nos va a quedar menos 51.75. Este es el resultado. ¿De dónde sale el newton? Pues mira, este metro que está abajo con este que está aquí arriba se van a cancelar, ¿no? Se simplifican. Este coulomb de aquí con este coulomb de acá también se van a simplificar. Entonces esto nos va a entregar newton. Bueno, porque a la hora que multiplicamos aquí esto nos va a quedar coulombs abajo metros, sí es correcto. Entonces ya sabemos de todos modos que la fuerza se mide en newtons. Entonces este resultado tiene que estar en newtons. Entonces ya tenemos la intensidad de las fuerzas. Aquí está nuestro esquemita. Entonces ya pudimos contestar a los primeros incisos. ¿Cuál es la fuerza entre la carga 3 y la carga 1? La respuesta es de menos 106.56 newtons. ¿Cuál es la fuerza resultante entre la carga 2 y la carga 1? La respuesta es de menos 51.75 newtons. Okay, esta es la carga. ¿Se dan cuenta? Bueno, sí es una fuerza importante. Nos resta contestar esto. ¿Cuál es la fuerza resultante de Q3 y Q2 sobre Q1? Es decir, hay que sumar estas dos fuerzas. Pero esta suma no es una suma aritmética, o sea, no es 106.56 más menos 51 y esto nos va a dar menos 106.51 menos 167. No es así, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir aquí es que necesitamos hacer una suma algebraica, geométrica. Vamos a echar mano entonces de la trigonometría para poder realizar ahora esta suma. Bienvenido creativo. Mira, vamos a seguir con esto. Ya tengo aquí el esquema de las fuerzas entre cada una de las cargas. Estoy respetando el ángulo. En el caso de la fuerza entre la carga 3 y la carga 1 hay un ángulo de 60 grados y la intensidad es de 106.56 newtons. Es decir que esta línea me está representando esa fuerza, tiene el ángulo
y tiene la longitud indicada. La fuerza que teníamos o que obtuvimos entre la carga 1 y la carga 2 fue de menos 51.75 newtons, negativo, recuerda, porque es fuerza de atracción, sin ángulo de inclinación. Nos queda de esta manera y la línea está representando la magnitud, por eso tiene una longitud de 51.75 newtons. Aquí es importante notar que el signo negativo simplemente nos indica que son fuerzas de atracción, no nos indica la dirección de la fuerza, ¿no? Eso, porque si fuera negativo dirías, bueno, va para abajo. No, nada más es que nos está indicando que se trata de una fuerza de atracción, nada más. Aquí lo trazamos en sentido positivo, ¿ok? Para no confundirnos. Por eso están en sentido positivo las fuerzas, aunque el signo era negativo. El signo, insisto, solo es para indicar que se trata de fuerzas de atracción. Una vez aclarado esto, ahora avancemos. Nos solicitan pedir la fuerza resultante, obtener la fuerza resultante. Pero, como ya lo había comentado, no es una suma aritmética, o sea, no vamos a hacer esto. 106.56 más 51.75 y listo, vámonos. No es esto, ¿no? Para obtener la fuerza resultante no vamos a hacer esta suma, es una suma trigonométrica. Como es una suma trigonométrica, creo que bien vale la pena o se justifica el repasar las razones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa y si tomamos de referencia este ángulo, entonces este será el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Es el caso de esto. Aquí estamos tomando este ángulo, Luego entonces este será el cateto adyacente, esta de aquí será la hipotenusa y esto de aquí será el cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, las razones trigonométricas más usuales son seno, coseno y tangente. El seno es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no? Es la razón que hay entre estos. El coseno es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa, mientras que la tangente es la razón entre los catetos. Ahora quiero que, mira, lo voy a decir despacito para que te des cuenta de algo. El cateto adyacente está completamente horizontal. El cateto adyacente está sobre el eje X, fíjate ese detalle, está sobre el eje X. Por lo que nosotros podemos relacionar el coseno con el eje X, ¿ok? Generalmente el componente de un triángulo, ¿ok?, sobre el eje X se obtiene calculando el coseno. Ya viste por qué. Ya vas a intuir entonces para dónde voy. El cateto opuesto, que está completamente vertical, entonces está asociado con el eje Y. Por eso el componente de un triángulo vertical se puede asociar con el seno, ¿ok? De ahí sale, para que entiendas por qué vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta fuerza de aquí, la vamos a descomponer en sus componentes trigonométricos, en su componente en X, que sería este de aquí, y su componente en Y, que sería este de acá. ¿Qué quiere decir esto de sus componentes? Yo te lo diría de este modo. Imagínate que de repente tengo una luz de este lado, ¿no? Yo tengo una luz que apunta sobre este lado. A la hora que esa luz apunta de este lado, que la canción que apunta sobre este lado y choca con esta línea, va a proyectar una sombra. Sería esta sombra que está aquí. Esta sombra tiene una magnitud, ese es su componente, en este caso del eje Y. Es la longitud que tiene sobre el eje Y. Necesitamos saber eso. Aquí de hecho ya está marcado, mira, puse unas líneas, pues date cuenta que la sombra llegaría hasta aquí llegaría la sombra, y esa sombra mediría sobre el eje Y 92.28, ok, en este caso que estamos trabajando Newton sería de 92.28 newtons. Ahora, si la lamparita estuviera de este lado, entonces ahora la sombra estaría aquí. Ese sería el componente en X, ¿ok? Esa sería la sombra sobre el eje X. Y aquí ya te puedes dar cuenta
que esa sombra llegaría hasta 53.28, ¿no? Esa sombra. Ahora, con GeoGebra es fácil verlo, ¿no? De aquí hice esta proyección y ya sé que llega hasta 92.28. Hice esta proyección, ya sé que llega hasta 53.28. Pero ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo calculamos esas magnitudes, esas dimensiones? Mira, va a ser bien sencillo. Recuerda, voy a empezar por este componente de aquí. Este componente es el componente en Y. Pues entonces voy a utilizar el seno. ¿De qué ángulo? De 60 grados. El seno de 60 grados por la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Esta de aquí. De 106.56 newtons. Me va a dar este resultado. ¿Ok? Lo puedes realizar en la calculadora. De hecho, mira, yo ya lo hice. Voy a para mostrar que el valor de el seno de 60 grados es 0.86. Ok, el valor del seno de 60 grados es 0.86. Hay que multiplicar 0.86 por 106.56. Y cuando nosotros multiplicamos esto, nos va a dar 92.28. Ya tenemos el componente en Y, ¿no? Efectivamente nos entrega este valor de aquí. Lo que estamos haciendo es calcular esto. Ahorita vamos a ver por qué queremos calcular esto. Ahora vamos a calcular el componente de esta fuerza sobre X. Entonces, para hacer eso, ahora tengo que multiplicar el coseno de 60 grados por la medida, que es 106.56. Cuando yo hago esta multiplicación, mi resultado va a ser 53.28. Listo, ¿no? Ya ya tengo la fuerza en Y del componente en Y de mi primera fuerza. Lo voy a poner por acá, mira, para que se entienda, porque aquí después vamos a hacer ahí sí vamos a hacer una suma. Entonces el componente de mi primera fuerza, el componente en Y, por eso lo voy a poner en verde, el componente de mi primera fuerza es de 92.28. ¿Ok? Ese es el componente en Y. Me falta encontrar el componente de mi segunda fuerza. Ahorita lo vamos a encontrar. Y luego el componente en X, lo voy a poner de amarillo, de mi primera fuerza, que es esta que está de aquí de azul. Ya supimos que fue de 53.28. Y ya supimos por qué, ¿no? 53.28. Ahora tengo que encontrar el componente de mi segunda fuerza. Lo voy a subrayar de azul para que se vea que esto corresponde a esta fuerza de aquí. ¿Sí? Este es su componente en Y. Este es su componente en X. Ahora sí. Ahora vamos con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es esta que tenemos aquí de rojo. Vamos a obtener, como lo hicimos hace un momento, el componente en Y. Entonces tenemos que multiplicar el seno. Y mira, ya no es de 60 grados. Esta línea no tiene ninguna inclinación. Entonces es el seno de 0 grados. ¿Okay? Por la magnitud. En este caso, la magnitud de esta fuerza es 51.75. 51.75. Resulta ser que en 0 grados, ok, en 0 grados este cateto, si te das cuenta, este cateto vale 0. O sea, ¿qué quiere decir el seno? El seno estamos tomando en consideración este cateto. Como aquí no hay ninguna apertura, mira lo que ocurriría. Lo voy a intentar hacer, ¿no? Es, conforme va disminuyendo el ángulo, este cateto se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Cuando llegamos a 0 grados, esa línea no mide nada, mide 0. Entonces, el seno de 0 grados es 0. ¿Ok?
¿ok? Lo puedes comprobar con la calculadora, lo puedes comprobar con las tablas. Que la canción es 0. Y resulta ser que cualquier cosa multiplicada por 0 nos va a dar 0. Ahora, también, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, si nosotros proyectáramos con una lamparita aquí, no habría ninguna sombra sobre el eje Y. También quiere decir eso. No hay ninguna sombra. Entonces el componente en Y de esta fuerza es 0, ¿no? De esta segunda fuerza, el componente en Y es 0. Ahora vamos a ver cuál es el componente de esta fuerza sobre el eje X. Como es sobre el eje X, ahora vamos a utilizar el coseno. El coseno, y ya vimos que es de 0 grados, ¿ok? El coseno de 0 grados multiplicado por 51.75 nos va a dar, bueno, el coseno de 0 es 1. Entonces vamos a multiplicar 1 por 51.75. Y 1 por 51.75 pues nos va a dar 51.75. Listo. Ahora sí, ¿para qué hice todo esto? Porque esto me va a permitir ahora encontrar cuál sería el componente en X y el componente en Y de mi fuerza resultante. Mira, voy a hacer la suma. Ok, y aquí es fácil, porque aquí el componente en Y de mi fuerza resultante va a ser 92.28. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, y aquí ya no hay otra cosa para sumar, pero aquí sí va a cambiar la cosa. Mi componente va a ser de 5 más 8, nos va a dar 13. Ok, llevamos una. Aquí nos va a dar 10, volvemos a llevar una. 3 y 1 son 4 y 1 son 5, ya no llevo nada. 5 y 5 son 10. Entonces el componente en X de la fuerza resultante es de 105.03. Me falta ahora encontrar el ángulo, ¿ok? ¿En qué ángulo va a estar esa fuerza? ¿Ok? Y eso es una aplicación del teorema de Pitágoras. Sé que este es un ejercicio un poquito largo, pero creo que vale la pena sí analizarlo en detalle y con calma. Ya obtuvimos los componentes de las fuerzas para el eje Y y para el eje X. Obtuvimos que el componente, dicho de una manera, la sombra de esta fuerza, mira, esta es la fuerza resultante, aquí ya tengo el valor, pero ahorita vamos a ver cómo llegamos a eso. La sombra de esta línea, de esta fuerza resultante sobre el eje Y, obtuvimos que era de 92.28. La sombra de esta fuerza resultante sobre el eje X es de 105.3. ¿Cómo obtuvimos esto? Mira, esto se puede decir, la fuerza resultante, bueno, el componente en Y de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de los componentes en Y de todas las fuerzas. En este caso tenemos dos fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que sumar el componente de la fuerza, el componente en Y de la fuerza 1 más el componente en Y de la fuerza 2. ¿Cómo obtenemos eso? Pues mira, lo que hicimos fue multiplicar la magnitud de la fuerza 1 por el seno de su ángulo, más la magnitud de la fuerza 2 por el seno de su ángulo. Entonces aquí es de 60 y aquí es de 0. Eso fue lo que hicimos. Y eso nos dio el componente en Y. Es decir, esto de aquí nos dijo que la sombra era de 92.28. Luego, la sombra o el componente en X de la fuerza resultante, o sea, esto de aquí, va a ser igual a la suma de los componentes en X de las fuerzas. ¿Cómo se obtiene esto? Sumando el componente X de la fuerza 1 más el componente en X de la fuerza 2. ¿Cómo se obtiene esto? Multiplicamos la magnitud de la fuerza 1, 106.58, ahora por el coseno de su ángulo, por el coseno de 60, más multiplicar la magnitud de la fuerza 2, 51.75, por el coseno de su ángulo, de 0 grados, ¿no? De este modo ya obtuvimos estos componentes en Y y este componente en X. Que mira, si te das cuenta, en realidad, ¿qué son el componente en X y el componente en Y? Si te das cuenta, el componente en Y no es otra cosa
que el cateto de un triángulo rectángulo, este que está aquí. ¿Qué es el componente en X? El otro cateto. El cateto que está sobre el eje X. Eso es lo que acabamos de obtener. En realidad todo este relajito que hicimos fue para obtener los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Por qué necesitamos obtener los catetos de este triángulo rectángulo? Porque ahora lo que queremos obtener, ya lo que queremos realmente obtener es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque resulta ser que la hipotenusa es nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es nuestra fuerza resultante, que es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud? Aplicando teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si recuerdas, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Lo voy a sustituir con los datos que tenemos. No queremos la hipotenusa, sino aquí la hipotenusa en realidad es nuestra fuerza resultante, ¿ok? La fuerza resultante entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. Pero ahora va a ser de nuestro componente, ¿ok? Como es cateto opuesto, de nuestro componente en Y al cuadrado, más el componente en X de la fuerza resultante al cuadrado. ¿Por qué fuerza resultante? ¿Por qué fuerza? Pues lo que estamos en realidad viéndonos son estas sombras. Esto es lo que voy a colocar, estos valores. En X, perdón, en Y, nos dio 92. Ahí no sé por qué empecé con el 2. Mi dislexia, perdonen ustedes. 92.28 al cuadrado. Esto es lo que tenemos sobre Y. Más lo que tenemos en X, que es 105. Y 105.03 al cuadrado. Hacemos esta suma, le sacamos la raíz y esto nos va a decir cuál es la magnitud. Ojo, la magnitud, todavía nos falta la inclinación porque también nos pidieron eso. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Aquí entonces habría que elevar esto al cuadrado, o sea, 92 por 92, luego 105.3 por 105.3, sumamos eso. Para no demorarme tanto, hacemos eso y esto me va a entregar 139.81 newtons. Ya tengo la magnitud de mi fuerza resultante, que resulta ser que es exactamente lo mismo que ya tengo aquí, ¿no? Exactamente lo mismo que tengo aquí. Ok, ya casi acabé, ¿no? Entonces mira, sé que es un poco largo este video, pero insisto, creo que sí vale la pena ir viendo con detalle estos conceptos, porque además son conceptos que te aseguro que vas a volver a retomar en otras actividades y en otros módulos. Entonces por eso creo que bien vale la pena detenernos y que esto quede bien claro. Ya tengo de este modo la magnitud, ¿ok? Si te das cuenta, nos entregaron estas dos, nosotros calculamos estas dos fuerzas. Queremos la fuerza resultante, es decir, ¿cuál es la fuerza que resulta de sumar esto y esto? Ya lo tenemos. Es esta fuerza. Ya estamos a un pasito de terminar. Ahora me falta el ángulo. ¿Okay? ¿Cuál es el ángulo? En este caso, mira, vamos a volver a echar mano de las razones trigonométricas. Lo voy a mover acá. Esto ya lo voy a quitar. Que voy a echar mano de las razones trigonométricas. Tengo dos datos. Tengo mi componente en X y tengo mi componente en Y, que se corresponden. Si esto es un triángulo, mira, para que lo veas. Si yo considero que este es un triángulo,
Yo creo que así mejor. Y esta es mi hipotenusa. Pues entonces resulta ser que esto será, si yo tomo en consideración este ángulo, mi cateto adyacente, esto será mi cateto opuesto. ¿Okay? Y yo quiero averiguar este ángulo. Bueno, ya tengo estos datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien sencillo. Voy a echar mano de la función tangente. La función tangente me dice que la tangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya sé que mi cateto opuesto es este de aquí, o sea, la tangente del ángulo que no conozco es igual a 92.28 sobre 105.03, ¿ok? Entonces lo voy a mover un poquito para que se vea. Ya, aquí está la función tangente. Voy a hacer esta división rapidísimo. 92.28 entre 105.03. Estoy buscando, mira, me dice que la tangente de este ángulo es igual a 0.87. Ok, todavía no tengo el ángulo, ¿eh? Aquí lo que tengo es la tangente. O sea, ¿cuál es el valor de la tangente? Para saber cuál es el valor, entonces lo que tengo que hacer es echar mano de la función inversa, que yo diría tangente inversa, o sea, tangente a la menos 1 de 0.87 es igual, y eso me va a dar el ángulo. Cuando nosotros hacemos este cálculo, me dice que el ángulo es de 41.02, lo cual es pues muy cercano, porque efectivamente este ángulo de aquí es de 41 grados, ¿no? El ángulo de esta inclinación es de 41 grados. Si yo tomo los decimales, 41.02 grados. ¿Cómo lo obtuve? Pues mira, echando mano de la función inversa de la tangente. ¿Cómo lo hice? Lo repito. Cateto opuesto, cateto adyacente. Si estoy buscando este ángulo, este será cateto adyacente, que mide 105.03. Ese es el componente en X. Mi cateto opuesto, que es el componente Y, que es 92.28. Hago esta división y me entrega 0.87. Ingreso esto en la calculadora. Tangente inversa de 0.87 y me dice tu ángulo es de 41.02 grados. Listo. Ya tengo mi resultado. Entonces mira, de este modo, ahora sí ya he cubierto todos los incisos. Ya encontré la magnitud de las fuerzas, ok, que era lo que me pedían. Ya están calculadas las fuerzas. En este caso, mira, ya echamos mano de la ley de Coulomb. Ok, hicimos algunos ajustes porque había que hacer conversiones para que todo quedara en las unidades necesarias. Con eso, mira, ya obtuve las fuerzas, que era el primer inciso, ¿no? Inciso A, ¿cuál es la fuerza? Aquí está, 106.56. ¿Cuál es la fuerza? 51.75. Donde sí nos tardamos un poquito fue para la fuerza resultante. ¿Ok? Ya que tengo esto, vuelvo a hacer mi gráfica, pero ya no fue la gráfica de las distancias, sino de las fuerzas, que son estas de aquí. Ya obtuve mi gráfica. A la hora que yo grafico estas fuerzas, ya puedo empezar, ahora sí, a obtener los componentes en X de esta fuerza, en Y, los componentes en X de esta fuerza, el componente en Y, para poder obtener el componente en X y en Y de mi fuerza resultante. Para eso fue todo ese rollo, ¿no? Para obtener la fuerza, el componente en X de la fuerza resultante, el componente en Y de la fuerza resultante, que como lo viste en realidad termina siendo un triángulo rectángulo. Por eso la trigonometría es tan importante.
Ya que tengo esto, ya puedo calcular ahora sí la fuerza resultante. He hecho mano del teorema de Pitágoras. Entonces, si te das cuenta, esto en realidad es una reelaboración del teorema de Pitágoras. Aplico y ya sé cuál es la magnitud de mi fuerza resultante. Pero hacía falta encontrar el ángulo. He hecho mano de la función tangente inversa y encuentro el ángulo. Entonces, como te das cuenta, por eso cuando inició el video te dije, sí es un video bastante interesante porque nos implica realizar muchos cálculos, echar mano de muchos conocimientos y poner en juego varias habilidades. Por eso es un ejercicio que a mí me parece bastante interesante. Sé que este video terminó siendo largo, pero insisto, sí me parece que es una muy buena oportunidad para ir mostrando varios detallitos y además considera que vas a encontrarte con más actividades de este tipo en módulos posteriores. Vas a tener que retomar esto, entonces es importante que te quede claro. Ojalá pues esto te haya sido de utilidad, y antes de despedirme, como siempre lo hago, te invito para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar algo que te va a resultar interesante.